Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, curso Seminario de Tesis. Análisis de datos cuantitativos. Es el conjunto de transformaciones numéricas de los datos, encaminado a lograr que estos sean interpretables en relación a la hipótesis de investigación. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Paso 1. Seleccionar un programa de análisis. Incluye dos partes, de definiciones de las variables que a su vez explican los datos, los elementos de la codificación ítem por ítem o indicador por indicador. La otra parte está compuesta por la matriz de datos. Paquete estadístico para las ciencias sociales IBM SPSS. Contiene las dos partes. Paso 2. Ejecutar el programa. En el caso de SPS es un paquete fácil de usar, pues lo único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas. Antes de tales análisis se debe verificar que el programa funcione. Comprobando esto, comienza la ejecución del programa y la tarea analítica. Paquete estadístico para las ciencias sociales IBM SPSS. Contiene las dos partes, A. Vista de variables, B. Vista de los datos. Paso 3. Explorar los datos. Etapa 1. En analizar se solicitan para todo ítems informes de la matriz. A. Descriptivos. B. Frecuencias. C. Explorar. D. Generar tablas de contingencia. Y E. Generar razones. Etapa 2. El investigador evalúa las distribuciones y estadísticas de los ítems. Observa qué ítems o indicadores tienen una distribución lógica e ilógica y agrupa los ítems en las variables de la investigación, de acuerdo con sus definiciones operacionales y forma como desarrolló su instrumento. Etapa 3. En transformar y calcular, se indica al programa cómo debe agrupar los ítems, indicadores o variables de la matriz en las variables de su estudio. Etapa 4. A. Estadísticas descriptivas. Una tabla con los estadísticos fundamentales de todas las variables. B. Un análisis de frecuencia con estadísticas, tablas y gráficas. Estadística descriptiva para cada variable. Es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. ¿Qué otros elementos contiene una distribución de frecuencia? Pueden completarse agregando los porcentajes válidos y los porcentajes acumulados. ¿De qué otra manera pueden presentarse las distribuciones de frecuencia? En histogramas y gráficas circulares. Otros tipos de gráficas, los polígonos de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. La media es el promedio aritmético de una distribución y es la medida de tendencia central más utilizada. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad? El rango, llamado también recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor y la menor e indica el número de unidades en la escala. O sea, el rango mayor será la dispersión de los datos de una interpretación. La desviación estándar o característica es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución, se interpreta en relación con la media. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se utiliza en análisis inferenciales. ¿Y cómo se interpretan las medidas de tendencia central y variabilidad? Supongamos que aplicamos una escala de actitudes del tipo Likert para medir la actitud hacia el presidente de una nación. El rango potencial es de 1 a 5. Si obtuviéramos los siguientes resultados: variable actitud hacia el presidente, moda 4.0, mediana 3.9, media 4.2, desviación estándar 0.7, puntuación más alta observada 5.0, puntuación más baja observada 2.0 y rango 3. La actitud hacia el presidente es favorable. La categoría que más repitió fue 4. 50% de los individuos está por encima del valor 3.9, el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los participantes se ubican en 4.2. Asimismo, se desvían de 4.2 en promedio, 0.7 unidades de la escala.
En cambio, si los resultados fueran variable actitud hacia el precedente, moda 1, mediana 1.5, media 1.3, desviación estándar 0.4, varianza 0.16, puntuación más alta 3.0, puntuación más baja 1.0 y rango 2.0. La interpretación es que la actitud hacia el precedente es muy desfavorable. Paso 4. Evaluar la confiabilidad o fiabilidad o validez lograda por el instrumento de medición. Medida de estabilidad. Formas alternativas o paralelas. Mitades partidas. Medidas de consistencia interna. Paso 5. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Análisis estadístico inferencial. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Hay dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para probar hipótesis: los análisis paramétricos y los no paramétricos. Análisis paramétricos. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas? El coeficiente de correlación de Pearson. Un asterisco implica una significancia menor a 0.05, quiere decir que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05. La probabilidad de error es menor de 5% y dos asteriscos una significancia menor a 0.01. La regresión lineal consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en dos variables. Veámoslo con un ejemplo sencillo de 8 casos. Una variable es la calificación en filosofía y la otra es la calificación en estadística, ambas medidas hipotéticamente de 0 a 10. La prueba T es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. La prueba de diferencia de funciones es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. El análisis de varianza unidireccional o de un factor, si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. La prueba T se usa para dos grupos y el análisis de varianza unidireccional se usa para 3, 4 o más grupos. Estadística multivariada. Establecer a partir de numerosos datos y variables ciertas relaciones. Análisis no paramétricos. La chi cuadrada o x cuadrado. Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas existen para evaluar si las variables incluidas en la tabla otros coeficientes de contingencia o tabulación cruzada están correlacionadas. Los coeficientes y la correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos. Paso 6. Realizar análisis adicionales. Una vez realizados nuestros análisis, es posible que decidamos ejecutar otro análisis o pruebas extras para confirmar tendencias y evaluar los datos desde diferentes ángulos. Paso 7. Preparar los resultados para presentarlos. 1. Revisar cada resultado. 2. Organizar los resultados. 3. Cotejar diferentes resultados. 4. Priorizar la información más valiosa. 5. Copiar y o formatear las tablas. 6. Comentar o describir brevemente. 7. Volver a revisar los resultados. 8. Y finalmente elaborar el reporte de investigación.